Hola a todos, hoy les voy a enseñar paso a paso cómo factorizar un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c cuando el número de adelante no es 1. Bueno, antes de empezar, miremos en qué se diferencia este trinomio de los que ya saben hacer. En el trinomio fácil, x al cuadrado más 5x más 6, el número que acompaña a la x al cuadrado es un 1, aunque ni siquiera lo escribimos. Pero hoy tenemos un caso así, 2x al cuadrado más 7x más 3, donde el número de adelante ya no es 1, sino un 2. Y ese cambio importa, porque el truco rápido de buscar dos números ya no arma el resultado solito. Por eso vamos a usar un método nuevo muy ordenado, que se llama el método del producto A por C. Algunos también lo llaman el método de la tijera. Bueno, antes de los ejemplos, miremos el plan completo, sin saltarnos nada. Primero, reconocemos quién es A, quién es B y quién es C. Segundo, multiplicamos A por C. Tercero, buscamos dos números que multiplicados den A por C y sumados den B. Cuarto, partimos el término del medio, el de la BX, usando esos dos números. Y quinto, factorizamos por agrupación, que es el caso que ya vimos antes, y de ahí sale el resultado. Bueno, vamos con el primero y lo hacemos completito con el procedimiento completo. Tenemos que factorizar 2x al cuadrado más 7x más 3. Primero reconocemos los tres números. La A que acompaña a la x al cuadrado es 2. La B que acompaña a la x sola es 7. Y la C, que es el número solito del final, es 3. Segundo, multiplicamos A por C, es decir, 2 por 3, que nos da 6. Guardemos bien ese 6 porque es el número con el que vamos a trabajar. Y tercero, aquí está el corazón del método. Buscamos dos números que multiplicados nos den el 6 y que sumados nos den el 7, que es la B. Pensemos un momento. El 6 y el 1 multiplicados dan 6, que es justo A por C. Y el 6 y el 1 sumados dan 7, que es justo la B. Entonces los dos números que buscábamos son el 6 y el 1. Sigamos en una hoja nueva. Cuarto paso, partimos el término del medio, el 7x, usando los dos números que encontramos, el 6 y el 1. El 7x lo escribimos como 6x más una x. Fíjense que 6x más una x si nos da la 7x, así que no estamos cambiando nada, solo lo estamos partiendo. Entonces el trinomio queda con cuatro términos, 2x al cuadrado más 6x más x más 3. Y quinto, factorizamos por agrupación, que es justo el caso que ya vimos. Tomamos los cuatro términos y los agrupamos de a 2. Del primer grupo, 2x al cuadrado más 6x, sacamos factor común 2x y adentro nos queda x más 3. Del segundo grupo, x más 3, sacamos factor común 1 y adentro queda otra vez x más 3. Y miren lo bonito que pasa. Los dos paréntesis quedaron iguales. Los dos dicen x más 3. Como el paréntesis x más 3 se repite en los dos, ese binomio es el factor común y lo sacamos afuera. Y lo que sobra, el 2x y el 1, se juntan en el otro paréntesis. Entonces el resultado es x más 3 por 2x más 1. Y en esta última hoja comprobamos, multiplicando los dos paréntesis de vuelta. Multiplicamos cada término del primero por cada término del segundo. X por 2x nos da 2x al cuadrado. X por 1 nos da más una x. 3 por 2x nos da más 6x. Y 3 por 1 nos da más 3. Ahora juntamos. La x y la 6x se suman y dan 7x. Así que volvemos al original. 2x al cuadrado más 7x más 3 y quedó perfecto. Bueno, ahora el segundo, con el mismo método, pero con números un poco más grandes. Tenemos que factorizar 6x al cuadrado más 11x más 3. Reconocemos los tres números. La A es 6, la B es 11 y la C es 3. Multiplicamos A por C, o sea 6 por 3, que nos da 18. Ahora buscamos dos números que multiplicados den 18 y que sumados den 11, que es la B. Probemos. El 9 y el 2 multiplicados dan 18 y el 9 y el 2 sumados dan 11. Entonces los dos números son el 9 y el 2. En la hoja nueva partimos el término del medio, las 11x con el 9 y el 2. Las 11x las escribimos como 9x más 2x. Fíjense que 9x más 2x sí nos da 11x.
Entonces queda 6x al cuadrado más 9x más 2x más 3. Factorizamos por agrupación del primer grupo. 6x al cuadrado más 9x, sacamos factor común 3x y adentro queda 2x más 3. Del segundo grupo, 2x más 3, sacamos factor común 1 y adentro queda otra vez 2x más 3. Y de nuevo, los dos paréntesis quedaron iguales. Los dos dicen 2x más 3. El paréntesis 2x más 3 es el factor común y lo sacamos afuera. Y lo que sobra, el 3x y el 1, se juntan en el otro paréntesis. Entonces el resultado es 2x más 3 por 3x más 1. Comprobamos multiplicando los dos paréntesis de vuelta. 2x por 3x nos da 6x al cuadrado. 2x por 1 nos da más 2x. 3 por 3x nos da más 9x. Y 3 por 1 nos da más 3. Juntando, las 2x y las 9x se suman y dan 11x. Así que volvemos al original. 6x al cuadrado más 11x más 3 y quedó perfecto. Bueno, ahora un ejemplo con signos negativos, donde hay que tener cuidado, así que pongan atención. Tenemos que factorizar 3x al cuadrado menos 5x menos 2. Reconocemos los tres números y ahora con su signo. La es 3, positiva. La b es menos 5, negativa. Y la c es menos 2, también negativa. Eso sí nos lo vamos a llevar con mucho cuidado. Multiplicamos a por c, o sea 3 por menos 2. Y como un positivo por un negativo da negativo, nos da menos 6. Fíjense bien, este A por C ya nos quedó negativo. Ahora buscamos dos números que multiplicados den menos 6 y que sumados den menos 5, que es la B. Y de aquí está el detalle de los signos. Como el producto es negativo, los dos números tienen que tener signos distintos, uno positivo y uno negativo. Probamos con menos 6 y más 1. Menos 6 por más 1 da menos 6. Y menos 6 más 1 da menos 5. Justo lo que necesitábamos. Así que los números son menos 6 y más 1. En la hoja nueva partimos el término del medio, el menos 5x, con los dos números menos 6 y más 1. El menos 5x lo escribimos como menos 6x más 1x. Fíjense que menos 6x más 1x sí nos da menos 5x, así que está bien. Entonces queda 3x al cuadrado menos 6x más x menos 2. Factorizamos por agrupación cuidando los signos del primer grupo. 3x al cuadrado menos 6x, sacamos factor común 3x y adentro queda x menos 2. Del segundo grupo, x menos 2, sacamos factor común 1 y adentro queda otra vez x menos 2. Y miren, los dos paréntesis quedaron iguales. Los dos dicen x menos 2 con su menos y todo. El paréntesis x menos 2 es el factor común y lo sacamos afuera con su menos. Y lo que sobra, el 3x y el 1, se juntan en el otro paréntesis. Entonces el resultado es x menos 2 por 3x más 1. Comprobamos multiplicando los dos paréntesis de vuelta, cuidando los signos. X por 3x nos da 3x al cuadrado. X por 1 nos da más 1x. Menos 2 por 3x nos da menos 6x. Y menos 2 por 1 nos da menos 2. Juntando, la x menos la 6x nos da menos 5x. Así que volvemos al original, 3x al cuadrado menos 5x menos 2, y quedó perfecto. Bueno, recapitulemos todo lo que aprendimos. Para factorizar un trinomio donde el de adelante no es 1, primero reconocemos la A, la B y la C, cada una con su signo. Segundo, multiplicamos A por C. Tercero, buscamos dos números que multiplicados den A por C y sumados den B. Cuarto, partimos el término del medio con esos dos números. Y quinto, factorizamos por agrupación y comprobamos multiplicando de vuelta. Bueno, practiquen mucho, que así se aprende. Y antes de despedirnos, si el video te sirvió, suscríbete al canal y activa la campana, que así te enteras apenas suba los demás casos de factorización. Nos vemos en el próximo video.